El narcisista no existe a través de vínculos sanos. Existe a través de su capacidad de influir, de saber que alguien sigue pensando en él, sigue reaccionando, sigue siendo tocado emocionalmente, ya sea por amor, odio, dolor o rabia. Cuando cortas todo contacto y mantienes tu ausencia el tiempo suficiente, no solo estás saliendo de una relación, estás retirándote del papel de regulador emocional que ellos silenciosamente te habían asignado. Y en ese momento, su sistema interno pierde uno de sus pilares más importantes. Al principio, no perciben de inmediato la gravedad de la situación, porque en el mundo del narcisista, las personas siempre regresan, siempre ceden, siempre necesitan una explicación, un cierre, una última conversación. Están acostumbrados a que el tiempo juegue a su favor, pero el contacto cero prolongado no funciona con esa lógica. No crea drama, no discute, no explica, simplemente deja de estar presente. Y es precisamente esa ausencia prolongada la que comienza a enviar un mensaje que no pueden procesar, que su acceso a tu mundo interior ha terminado. A partir de aquí, la reacción del narcisista ya no es hacia ti como persona, sino ante el colapso gradual de su sentido de poder, sin retroalimentación para medir, sin datos emocionales a los que aferrarse, se ven forzados a enfrentar un estado que siempre han evitado, la incertidumbre. No saben si todavía importan, no saben si aún tienen influencia, no saben si alguien se ha ido y no los necesita más. Para un ego construido a base de reflejos, esto es un golpe directo. Este análisis no pretende enumerar comportamientos superficiales o tácticas comunes. Va más allá. Se adentra en la cadena de reacciones psicológicas que ocurren tras un contacto cero prolongado, desde el primer momento de pérdida de control, pasando por la herida narcísica silenciosa, la rabia muda, la vigilancia encubierta, la reescritura de la historia, los intentos tardíos de regresar, hasta llegar a la verdad más cruda. Ninguna sustitución llena realmente el vacío que dejaste, no porque fueras especial en un sentido romántico, sino porque fuiste la prueba más clara de que alguna vez perdieron el poder y no pudieron recuperarlo de la manera habitual. Si alguna vez te preguntaste, ¿mi silencio realmente hace alguna diferencia? La respuesta está aquí, no en lo que haces, sino en el sistema que decidiste abandonar. Y lo que ocurre después, aunque no lo veas, sigue desarrollándose dentro del narcisista según reglas frías, reales e innegables. Parte 1. El momento de la pérdida de control. El primer punto de quiebre. Cuando comienza el contacto cero prolongado, lo primero que ocurre en el mundo interno del narcisista no es la añoranza, ni tampoco el dolor en el sentido común de la palabra, sino un desliz silencioso pero extremadamente peligroso hacia la pérdida de control. Para el narcisista, el control no es solo un hábito conductual, es el pilar que le permite sentirse existente, valioso y poderoso. No se vincula con los demás desde una presencia auténtica, sino desde la capacidad de influir en las emociones, dirigir las reacciones y mantener a los otros dentro de su propia órbita psicológica. Cuando desapareces por completo y sostienes el silencio el tiempo suficiente, lo que él pierde no eres tú, sino el acceso al sistema de regulación emocional que antes utilizaba para estabilizar su ego frágil. Al principio, suele subestimar la situación, porque su experiencia vital le ha enseñado que nadie se va para siempre. La gente se enfada y vuelve, guarda silencio y luego necesita explicaciones, sufre y más tarde busca reconciliación.
Está acostumbrado a que el tiempo juegue a su favor, pero el contacto cero prolongado rompe por completo esa lógica. No reacciona, no negocia, no envía señales. Y es precisamente esta ausencia de señales la que empieza a generar una forma de inquietud que no sabe nombrar. Cuando ya no recibe respuestas de tu parte, pierde la capacidad de ubicarse dentro de tu mundo interno. No sabe si sigue siendo importante, si aún tiene influencia, si todavía ocupa algún lugar. Esa ambigüedad es algo que el narcisista no puede tolerar, porque necesita certeza para sostener la ilusión de poder. A partir de aquí, se forma un punto de quiebre, no un quiebre externo, sino interno. Empieza a sentirse inquieto, incómodo, irritable, sin comprender del todo por qué. En lugar de mirarse a sí mismo, intenta calmar su ego recurriendo a los recuerdos. Momentos en los que tuvo ventaja, en los que logró provocarte una reacción, en los que mantuvo el control. Estos recuerdos le ofrecen una sensación momentánea de seguir por encima, pero su efecto es breve, porque la memoria no puede reemplazar el poder que se está perdiendo en el presente. Cuando esa autoafirmación deja de funcionar, la pérdida de control se vuelve más evidente. Este es el momento en que empieza a enfrentarse a una posibilidad profundamente amenazante para la identidad narcisista: que pueda existir alguien que se haya ido y que ya no lo necesite, sin ira visible, sin intentos de demostrar nada, sin regresar para ocupar el rol conocido. Simplemente ya no participas. Para un ego construido a partir del reflejo, este instante es como perder los cimientos, y desde este primer punto de quiebre comienza a formarse toda la cadena de reacciones psicológicas que vendrá después. Parte 2. La erosión progresiva del ego inflado. Cuando tu silencio se prolonga el tiempo suficiente, lo que empieza a suceder en el mundo interno del narcisista ya no es el impacto inmediato de la pérdida de control, sino un proceso de erosión lento, constante y difícilmente reversible del ego inflado del que dependía para existir. Al principio, todavía conserva su seguridad habitual. Se dice a sí mismo que solo lo estás poniendo a prueba, que este silencio terminará como tantas otras veces. En su marco de referencia, los demás siempre necesitan volver para obtener una explicación, para ser validados o, al menos, para cerrar las cosas de forma correcta. Pero a medida que pasa el tiempo y no aparece ninguna señal de que sigas conectado emocionalmente, esa capa de confianza comienza a agrietarse. El ego inflado del narcisista solo puede existir cuando es alimentado por reacciones externas. Necesita miradas, necesita emociones, necesita una confirmación constante de que sigue ocupando un lugar central en la vida psicológica de alguien. Cuando esta fuente de validación se corta por completo, no se derrumba de inmediato, pero empieza a caer en un estado de vacío incómodo. No es una tristeza que pueda llorarse, sino una desorientación silenciosa en la que deja de saber quién es, si no es reflejado por otros. Comienzan a surgir preguntas que no se dicen en voz alta. ¿Sigo siendo importante? ¿Realmente dejé alguna huella? ¿O todo solo existía mientras alguien reaccionaba? Es precisamente esta duda la que va erosionando poco a poco la imagen de sí mismo que había construido con tanto esfuerzo. Puede seguir mostrándose fuerte, ocupado, incluso exitoso ante los demás, pero por dentro, el ego que antes estaba inflado empieza a encogerse por falta de oxígeno. Sin respuesta de tu parte, ya no puede medir su posición, no puede ajustar su comportamiento para recuperar poder, y esto lo empuja a un estado de inseguridad prolongada. En lugar de enfrentar esa sensación,
El narcisista suele intentar compensarla exagerando su imagen en otros espacios. Más actividad, más atención, más exhibición, más exhibición, más exhibición. Sin embargo, estos intentos solo dejan al descubierto una verdad difícil de aceptar. Su confianza no nace desde el interior. Depende de que haya alguien que aún mire, aún reaccione, aún se vea afectado. Cuando tú ya no participas en ese rol, el proceso de erosión continúa. Silencioso pero real. El ego inflado va perdiendo consistencia, revelando una estructura interna mucho más frágil de lo que él mismo había creído. Y es, precisamente, a partir de esta erosión silenciosa que comienzan a formarse las reacciones más extremas de las etapas posteriores. Parte 3. La inseguridad silenciosa y el ciclo de autoapaciguamiento. Cuando el ego inflado comienza a erosionarse, el siguiente estado que aparece en el mundo interno del narcisista es una forma de inseguridad silenciosa, persistente y difícil de identificar incluso para él mismo. No se trata de un miedo claro ni de una ansiedad evidente, sino de una inquietud de fondo, una sensación de desajuste psicológico, como si hubiera perdido el equilibrio sin saber por qué. El narcisista no está acostumbrado a permanecer en la incertidumbre, porque toda su vida emocional ha estado anclada a las reacciones de los demás. Cuando tú ya no estás presente para reflejarle, deja de saber si lo que siente es correcto, suficiente o válido. Esta inseguridad lo obliga a buscar formas de autoapaciguarse, pero como evita la autorreflexión, el camino más habitual para tranquilizarse es regresar a los recuerdos. Empieza entonces a evocar momentos en los que se sintió poderoso, cuando tú lo necesitabas, cuando reaccionabas intensamente, cuando sufrías, cuando te quedabas incluso siendo infeliz. Estos recuerdos no se reviven con nostalgia ni arrepentimiento, sino que se utilizan como pruebas de que alguna vez estuvo por encima, de que tuvo influencia, de que no podía ser ignorado. Durante un instante breve, esta evocación le proporciona una sensación de estabilidad, como si el poder antiguo aún existiera dentro de él. Pero esa sensación no dura. Los recuerdos no generan nuevas reacciones, no aportan datos emocionales actuales ni restauran el control perdido. Cuando el efecto de la evocación se debilita, la inseguridad regresa con más fuerza. En este punto, puede volverse más irritable, disperso u obsesivo de una manera difusa, sin lograr vincular ese malestar con su causa real, tu ausencia. En lugar de aceptar que está siendo afectado, el narcisista suele externalizar esa incomodidad, culpa al trabajo, a otras personas, a las circunstancias, o incluso a ti, aunque ya no estés presente. Es su manera de proteger el ego de admitir una verdad profundamente incómoda, que alguien se fue, y que esa partida sigue desestabilizándolo. El ciclo de autoapaciguamiento se convierte así en un proceso agotador. Aparece la inseguridad, se recurre a los recuerdos para calmarla, se recupera de forma temporal una sensación de control, y ésta se disuelve rápidamente, dejando una inseguridad aún más profunda. Con cada vuelta del ciclo, depende más de demostrarse a sí mismo que sigue teniendo valor, pero dispone de menos recursos para sentirlo de verdad. Lo significativo es que, durante todo este proceso, rara vez piensa en ti como una persona independiente. En su mente, tú existes como un símbolo del poder perdido, como un punto de referencia de su inseguridad actual. Y es precisamente esta contradicción la que mantiene el ciclo activo. No quiere admitir que fuiste importante, pero tampoco puede dejar de usar tu imagen para tranquilizarse.
La inseguridad silenciosa, por tanto, no lo conduce a la comprensión, sino que lo empuja más profundamente hacia sus mecanismos de defensa habituales, preparándolo para reacciones más extremas en las etapas posteriores. Parte 4. El miedo a dejar de ser importante. Cuando la inseguridad silenciosa se prolonga, empieza a transformarse en un temor más profundo y más peligroso para la estructura psicológica del narcisista. El miedo a dejar de ser importante. No se trata de ser odiado, ni criticado, sino de ser expulsado de la mente de alguien como si nunca hubiera ocupado un lugar especial. Para el narcisista, su existencia no se valida por una presencia interior sólida, sino por la huella emocional que deja en los demás. Cuando ya no reaccionas, no lo mencionas, no muestras ninguna emoción relacionada con él, pierde su prueba más importante, aquella que le confirmaba que todavía seguía ahí en tu mundo psicológico. Incluso la rabia, en su lógica, era una forma de validación, porque demostraba que aún tenía la capacidad de tocarte. Pero el silencio no le da eso. El silencio no refleja, no confirma, no niega, y precisamente por eso lo obliga a enfrentar una posibilidad que siempre ha evitado, que puede existir alguien que ha seguido adelante sin llevar su imagen consigo. Este miedo no se presenta de forma explícita, se cuela a través de preguntas que nunca llegan a formularse. ¿Todavía piensan en mí? ¿Ya me han reemplazado? ¿Y si todo lo que creí sobre mi lugar era solo una ilusión? Estas preguntas resquebrajan la base del ego narcisista, porque toda su identidad se construye sobre la creencia de que es imposible ser ignorado. Cuando esa creencia se ve amenazada, entra en un estado de defensa extrema. En lugar de aceptar que te has desvinculado de manera madura, suele interpretar tu silencio como un acto cruel, desagradecido o injusto. Esta interpretación le permite evitar mirar de frente la verdad, que ya no necesitas de él para sentirte completo. En el fondo, lo que realmente lo aterra no es perder la relación, sino perder el papel central en la historia de otra persona. Cuando dejas de contar esa historia, ya no sabe cuál es su lugar, y esa falta de definición lo hace sentir amenazado en un nivel existencial. Puede entonces intentar reafirmar su importancia por otros medios, alardeando, buscando nuevas fuentes de atención o reescribiendo el pasado a su favor. Pero todos estos esfuerzos comparten un mismo objetivo: probar que todavía tiene significado, y, paradójicamente, el hecho de tener que demostrarlo constantemente revela cuán dominado está por ese miedo. Cuando una persona está verdaderamente segura de su valor, no necesita aferrarse a si otros la recuerdan o no. Pero para el narcisista, la memoria ajena es el lugar donde deposita su sentido de existencia. Y cuando tú te retiras de ese papel, el miedo a dejar de ser importante no es solo una emoción pasajera, es una grieta profunda en la identidad que ha sostenido durante mucho tiempo. Parte 5. La herida narcisista y la rabia silenciosa. Cuando el miedo a dejar de ser importante alcanza las capas más profundas del ego narcisista, la reacción que sigue no estalla de inmediato hacia el exterior. En lugar de eso, se cristaliza en una forma muy particular de herida narcisista, una rabia silenciosa, persistente y difícil de detectar. No es una rabia de gritos o enfrentamientos, es una fisura interna en la imagen de sí mismo que tanto han luchado por construir. Para el narcisista, que tú te hayas ido sin regresar, sin suplicar, sin intentar reparar la relación, envía un mensaje insoportable, que su influencia no fue lo suficientemente poderosa como para retenerte. Ese mensaje ataca directamente la creencia central de que son el centro,
que son insustituibles, que tienen el poder de moldear las emociones de los demás, pero como ya no tienen acceso directo a ti, esa rabia no puede expresarse como de costumbre. En lugar de exteriorizarla, la reprimen, y es justamente esa represión lo que la vuelve más peligrosa. En el silencio, empiezan a reinterpretar tu ausencia como un insulto, una injusticia o incluso una traición. No porque hayas hecho algo malo, sino porque has quebrado el guión que ellos daban por hecho, el de que tú volverías a restablecer el antiguo orden, a confirmar que ellos aún tienen poder. Cuando eso no sucede, surge una herida narcisista en forma de vergüenza oculta, y como el narcisista no puede tolerar esa vergüenza sin derrumbarse, la transforma rápidamente en rabia. Pero esta rabia no tiene un destinatario claro. Se dirige hacia adentro, alimentando pensamientos obsesivos, fantasías, donde recuperan el control, donde tú te arrepientes, donde ellos tienen la razón. Estas fantasías, por un momento, les hacen sentir que no han perdido, pero al mismo tiempo, mantienen abierta la herida. La rabia silenciosa no alivia, encadena. Pueden parecer tranquilos por fuera, pero por dentro viven en un estado de tensión constante, donde cada pensamiento sobre ti está cargado de una sensación de ofensa que aún no ha sido resuelta. Lo fundamental es entender que, en esta etapa, no están enojados por perder el amor, sino por perder el poder. Sienten que les han quitado un privilegio tácito, el de seguir existiendo en tu mundo emocional sin importar cómo te trataron. Cuando ese privilegio desaparece, la rabia se convierte en la última defensa de un ego que se resiste a admitir la derrota, y como no pueden reconocer esa derrota, guardan la rabia en silencio, permitiendo que se convierta en el motor de conductas indirectas en las etapas posteriores, conductas que ya no buscan conexión, sino restaurar el sentido de dominio que sienten haber perdido. Parte 6. Vigilancia en la sombra. Cuando el poder se busca de otra manera, cuando la rabia silenciosa ya no es suficiente para sostener el ego, el narcisista entra en una etapa más discreta, pero no menos obsesiva. Es entonces cuando busca restablecer la sensación de poder perdido sin necesidad de contacto directo, ya que el contacto implica el riesgo de ser rechazado, y ser rechazado en este momento agravaría aún más la herida narcisista. Vigilar le permite mantener un hilo de conexión unidireccional, en el que puede observarte sin tener que hacerse responsable de sus emociones. No te observa por afecto, sino por necesidad de información. La información se convierte en un sustituto del control. Saber qué haces, cómo vives, si estás estable o en crisis, avanzando o estancado, le sirve para ajustar su propio estado interno. Si pareces triste o atravesando dificultades, se siente temporalmente aliviado, como si tu alejamiento no fuera realmente una victoria. Si te ves en paz o feliz, la inseguridad vuelve con más fuerza y se ve obligado a reinterpretar tu realidad de forma favorable a su ego. Que tu alegría es fingida, pasajera o dependiente de factores externos. En ambos casos, sigues siendo procesado dentro de su mundo interno como un objeto para gestionar, no como una persona independiente. La vigilancia en la sombra también le da una ilusión de poder muy particular, el poder del que observa. Al mirar sin ser visto, siente que mantiene una posición superior, no vulnerable, libre de confrontación directa. Esto resulta especialmente atractivo para el narcisista en plena pérdida de control, ya que le permite evitar enfrentar la verdad, que te ha sido sin pedir permiso. Puede que no interactúe, no escriba, no aparezca, pero en su mente, saber de ti aún equivale a estar presente.
Y cuando ya no tiene acceso directo a información, amplía su vigilancia mediante otras personas, preguntas indirectas o contactos en común. Esas preguntas, aparentemente inofensivas, son, en realidad, intentos de recolectar datos emocionales para saber si aún es tema en tu vida, si aún existe en tu recuerdo. Lo que hace que esta etapa sea especialmente peligrosa a nivel psicológico es que tú puedes estar completamente ajeno a todo esto, mientras tu ausencia continúa alterando su mundo interno. Cada dato recolectado alimenta su ciclo obsesivo. Quiere demostrar que no le importas, pero no puede dejar de seguir tus pasos. Por eso, la vigilancia no le brinda paz, sino que prolonga su dependencia emocional hacia alguien que ya no forma parte del vínculo. Y cuanto más se extiende, más refuerza una verdad que no quiere admitir, que el poder que intenta conservar solo existe en su imaginación y que en la realidad hace mucho que saliste de su control. Parte 7. Reescribir la historia para sobrevivir. Cuando la vigilancia en la sombra ya no es suficiente para calmar la inseguridad ni sostener el ego, el narcisista recurre a una estrategia más profunda y persistente: reescribir la historia para poder seguir existiendo. No se trata de autorreflexión ni de un intento genuino por comprender la relación. Es un mecanismo de supervivencia del ego. Aceptar que te fuiste porque viste con claridad sus comportamientos implicaría asumir responsabilidad, y la responsabilidad amenaza directamente la estructura narcisista. Por eso, reconfiguran el pasado de una forma que les permite seguir viviendo sin derrumbarse. Este proceso suele comenzar en silencio, mediante recuerdos selectivos, donde exageran los momentos en que se esforzaron, entregaron, soportaron, mientras desdibujan o eliminan por completo las manipulaciones, las humillaciones o la frialdad. Poco a poco se va formando un nuevo relato en el que ellos son los incomprendidos, los traicionados, o incluso los únicos que realmente amaron. Tú, en esa lógica, debes convertirse en el problema, no necesariamente en el villano claro, pero sí en alguien demasiado sensible, egoísta, frío o incapaz de valorar lo que tenía. Esta asignación no nace del odio, sino de la necesidad de proteger su autoimagen. Si tú estás equivocado, ellos están a salvo. Si fuiste injusto, ellos pueden ser inocentes. Cuanto más se repite esa historia, más real se vuelve en su mente. Y una vez que la han internalizado, comienzan a contarla hacia afuera. Cuando hablan con otros, presentan una versión pulida, coherente, aparentemente equilibrada, donde tu ausencia se interpreta como un acto injusto más que como un límite sano. Cada vez que la relatan y reciben simpatía o validación, refuerzan su creencia de que no tienen ninguna culpa. Es fundamental entender que reescribir la historia no busca modificar la verdad, sino calmar la vergüenza. La vergüenza, para el narcisista, es una emoción insoportable. Por eso, la proyectan sobre ti. Si tú eres la causa, ellos están seguros. Si tú te fuiste sin motivo, no tienen que enfrentar la dolorosa pregunta de qué hicieron para que alguien decidiera desaparecer. Una señal clara de este proceso son las contradicciones en su discurso. Dicen que no les importas, pero no dejan de hablar de ti. Afirman que te superaron hace tiempo, pero reaccionan con intensidad ante cualquier noticia sobre ti. Estas inconsistencias revelan que el relato no sirve a la verdad, sino a la estabilidad temporal del ego. Y cuanto más se aferran a esa historia, más atrapados quedan en una versión del pasado que no se puede sanar, porque sanar implicaría dejar que toda la estructura defensiva colapse.
reescribir la historia. Entonces, les permite seguir existiendo, pero el precio es la madurez detenida, y la herida provocada por el long no contact sigue ahí, solo cubierta por una narrativa que les resulta conveniente. Parte 8. El Hoover tardío y el fracaso de toda sustitución. Cuando la historia reescrita ya no basta para calmar la inquietud y cuando la vigilancia en la sombra solo prolonga una ilusión de control, el narcisista suele llegar a la etapa final de su reacción tras el long no contact, el Hoover tardío y el fracaso de todos los intentos de reemplazo. En esta fase, el Hoover rara vez es dramático o evidente. Es discreto, calculado y cuidadosamente disfrazado, porque, a estas alturas, comprenden que un acercamiento directo conlleva el riesgo de ser rechazados y ese rechazo profundizaría una herida narcisista que ya lleva mucho tiempo latente. Por eso, tantean el terreno, un saludo aparentemente inocente, un recuerdo compartido que resurgen por casualidad, una pregunta ambigua, o simplemente una presencia casual en espacios donde creen que tú podrías verlos. El objetivo no es reconstruir la relación, sino verificar si la puerta emocional aún está entreabierta. Basta con una mínima reacción, sea fría o molesta, para que sientan que todavía existen en tu mundo interno. Cuando el Hoover no recibe respuesta, la inseguridad regresa con más fuerza, porque entonces deben enfrentarse a la posibilidad más difícil de aceptar, que el poder ya no puede recuperarse por los métodos de siempre. Paralelamente, comienza la búsqueda de sustitución. Muchos narcisistas se lanzan a nuevas relaciones con rapidez asombrosa, como si quisieran demostrar que tu partida no dejó huella, pero el reemplazo no sana la herida, porque lo que perdieron no fue solo una persona, sino un rol muy específico dentro de la estructura de su ego. Tú fuiste una fuente de reflejo constante, alguien que los comprendía, que reaccionaba de manera predecible, que permaneció el tiempo suficiente como para reforzar la ilusión de control. Nadie más puede replicar exactamente esa combinación. Al principio, el nuevo vínculo puede generar entusiasmo, atención, admiración, pero ese efecto se desvanece pronto, y cuando la novedad desaparece, se dan cuenta de que la respuesta del otro no se parece a la tuya, no es tan profunda, ni tan precisa, ni tan validante. En vez de sanar, la comparación reactiva la vieja herida. Pueden despreciar a la nueva persona, reiniciar el ciclo, pero el vacío persiste. Lo que vuelve amarga esta etapa es la contradicción interna cada vez más evidente. Se repiten que eras reemplazable, que no eras importante, pero no logran borrar la realidad de que tú fuiste quien se fue, sin regresar a restablecer el orden que ellos conocían. Te conviertes en un punto de referencia silencioso, no por amor, sino porque representas el raro momento en que perdieron el control. El fracaso del Hoover tardío y la ineficacia de las sustituciones los obligan a vivir con una verdad difícil de digerir, que hay personas que se van y ni siquiera ellos pueden hacerlas volver. Y mientras tú avanzas con claridad y paz, cada vez más firme, ellos siguen girando en torno a intentos fugaces, buscando afuera lo que solo puede sanarse desde adentro, pero que es precisamente lo que más temen enfrentar. Cuando todo queda claro, el significado real del long no contact, al observar todo el recorrido psicológico que se desencadena tras el long no contact, lo más importante no es preguntarse qué hará el narcisista a continuación, sino comprender con claridad qué representa realmente tu silencio. El long no contact no es una táctica para castigar, ni una forma de demostrar que eres más fuerte. Es un acto consciente de retirada.
de un sistema donde tus emociones fueron utilizadas como combustible para sostener el ego de otra persona. Y es precisamente ese acto el que provoca toda la cadena de reacciones que acabas de conocer: la pérdida de control, la erosión del ego inflado, la inseguridad silenciosa, el miedo a dejar de importar, la herida narcisista, la rabia callada, la vigilancia en la sombra, la reescritura de la historia, el Hoover tardío y el fracaso de los reemplazos. No son fenómenos aislados, son capas consecutivas de reacción. Cuando una estructura psicológica basada en el control y el reflejo pierde su ancla principal. Esto no ocurre porque seas especial en un sentido romántico o místico, sino porque fuiste quien se marchó sin volver a ocupar el papel habitual. En el mundo del narcisista, eso representa una ruptura rara. Tu silencio no les duele por pérdida de amor, sino por pérdida de acceso. Y cuando ese acceso no puede ser restablecido, se ven obligados a girar en los mismos mecanismos de defensa de siempre, para no derrumbarse, aunque ninguno de esos mecanismos traiga verdadera paz. Lo verdaderamente esencial es comprender que no necesitas presenciar esas reacciones para saber que tu decisión fue la correcta. Long no contact no requiere que observes, que esperes, ni que esperes un cambio. Su verdadero valor está en el hecho de que dejaste de participar en un ciclo que te agotaba. Cuando ya no estás allí para reaccionar, para explicar, para reparar, no solo dejas atrás a una persona, sino a un rol que drenó demasiada energía vital. Y mientras el narcisista sigue rotando entre rabia, justificación y reemplazos, tú comienzas a reconstruir una vida interior que ya no necesita validación externa. Esa es la diferencia fundamental. Un lado intenta retener poder aferrándose a imágenes, relatos y respuestas. El otro recupera la libertad al dejar de participar. Por eso, el long no contact no es una victoria sobre alguien, sino un regreso a ti mismo. Es el momento en que dejas de permitir que otros definan tu valor, tus emociones y tu lugar en el mundo. Y cuando sigues caminando con esa claridad, lo que ocurra en la mente del narcisista, por más complejo que sea, deja de ser el centro de la historia. El centro se ha desplazado, y ese desplazamiento es el verdadero final del antiguo vínculo y el inicio de una vida interior autónoma, serena y no manipulada.